Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 12 de agosto de 2016. Los saludos van para Ana Ribeiro, buen día. Juan Grompone, buen día, ¿qué tal? Y las voces que ya escucharon, la de Gonzalo Pérez del Castillo, El Regreso. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cuánto tiempo hace que no te teníamos? ¿Sacaste cuenta? Hace como 7 semanas. ¿Qué te parece? Pero los escuché siempre. Ah, bueno. 7 semanas Ustedes y media. Se les puede escuchar en cualquier parte del mundo. Hay que tener mucho cuidado. Ah, sí. ¿De veras? Sí, en cualquier parte. Para eso existe En Perspectiva Radio. Exacto. En TuneIn, por ejemplo. Pero lo increíble es lo que es. Que funciona. Ah, sí. Funciona y todo. Sí, se puede escuchar. Es una tranquilidad enterarnos. Es la única Falta- radio que llega a tus receptores. ¿Sí? Sí. Una radio para la tablet, el smartphone. No. ¿Dónde más? La laptop. Para oír, Todo. Para la oír. Saibalita. para escuchar. Eso. Tenemos unos cuantos temas para charlar esta mañana. Vamos a ver si nos ordenamos y aprovechamos el tiempo. Empezamos por la actualidad, digamos, político internacional. Uruguay firmó, junto a otros 14 países miembros de la OEA, una petición para que el gobierno de Venezuela no demore la celebración del referéndum revocatorio sobre el mandato del presidente Nicolás Maduro, que es impulsado por la oposición de ese país. El pedido se produjo luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara que la recolección del 20% de las firmas del padrón, que son las necesarias para confirmar el referéndum, tendrá lugar a fines de octubre. Y esa es una noticia que alarmó a la oposición, porque recuerden cómo es el tema, ¿no? Si la consulta se realiza este año y Maduro pierde, debe llamar a elecciones. En cambio, si la votación se hace en 2017 y Maduro pierde, los 2 años restantes del mandato los completa el vicepresidente actual. Inmediatamente la delegación venezolana en la OEA reaccionó en contra de esta carta que Uruguay firmó y consideró que es antidiplomática e irregular por haberse hecho sin consultar previamente a las autoridades de su país. Por supuesto que el telón de fondo de todo esto es la situación esa de impasse o empantanamiento en el Mercosur, donde no se sabe a cargo de quién está la presidencia pro tempore. Los escucho, señores, con una ronda rápida y a la señora también. Vamos a no dejar a nadie afuera. Empieza la señora, digamos. Empieza Sí, la señora, ya. ¿no? ¿Y por qué no Gonzalo, que es el experto en temas internacionales y que acaba de llegar y debe tener unas ganas de hablar, Bueno. ¿verdad? Eso. Le cedo la derecha. Bueno, francamente. ¿Qué caballera Qué la muy señora, caballera. ¿no? Me encantan las caballeras. Mucho más que los caballeros. Dale. La verdad es que esto es un entuerto que ya no tiene un arreglo fácil ni tiene una solución simple. A mí me da la sensación que este paso que da Uruguay es un paso en la dirección correcta, es decir, es volver a dar un paso, es decir, tomando cierta distancia del régimen de Maduro, que es un régimen que francamente hoy día no lo acompaña nadie ni ningún país en su sano juicio. Eso lo acompañarán quienes tienen compromisos políticos de algún tipo con ellos, pero no resiste ningún análisis. Entonces, Maduro está muy aislado. Nosotros con este traspaso que se hizo, o semi-traspaso, no se sabe lo que se hizo de la presidencia del Mercosur, quedamos lamentablemente demasiado alineados con Venezuela. Yo creo que ahí, supongo yo, estando afuera no lo sé, pero deben haber habido algunas corrientes internas dentro del propio partido de gobierno que no permitieron tomar una decisión que fuera más sabia de la que se tomó. A mí me parece que esto es un paso modesto, pero en la dirección correcta. Sigue, ahora sí, Ana. Estoy completamente de acuerdo en esto, ¿no? Yo creo que hubo altos y bajos. Creo que politizar el Mercosur ha sido un camino con desventuras. Nació como una cosa y se fue convirtiendo en otra, y me parece que allí se complejizó demasiado el camino a seguir y se perdió claridad. Uruguay tiene una larga tradición en materia internacional. La fragilidad demográfica y yo diría además de tamaño de Uruguay se compensó siempre por una política internacional de gran precisión,
y un prestigio internacional ganado a lo largo del tiempo, y en este episodio hubo algunos altibajos que ensombrecieron esa larga trayectoria. De cualquier manera, creo que los altibajos se registran siempre dentro de la órbita del actual gobierno, lo cual es muy curioso. Creo que hubo momentos de desacierto, momentos en que, por ejemplo, se dejó a Almagro muy solo en su camino, porque el que inicia todo este camino hacia la cláusula democrática es indudablemente Almagro en el mes de junio, ¿no? Almagro, secretario general de la OEA, ex canciller en el gobierno de José Mujica. Exacto. De todos modos, el duramente, ¿no? El tema de la cláusula democrática es del Mercosur, no de la OEA. No, es cierto, pero digo, sabemos que hay una interrelación importante en este tema de ambas instituciones. Claro, en las dos organizaciones se ha estado examinando el estado de la democracia en Venezuela. Digo, la política que ha llevado adelante Uruguay, que es la política sobre este tema que ha tenido el partido de gobierno fundamentalmente. En ese sentido creo que han habido altibajos. En algún momento se deja solo a Almagro, en algún momento Nino Boa comete aquello que nos sorprendió muchos a todos, ¿no? Cuando clasifica a Venezuela aquello de democracia autoritaria. Fue una expresión muy discutida, muy poco feliz. Creo que ahora se está retomando el rumbo correcto, ¿no? Uruguay, por otra parte, cuando entregó la pro tempore, está bien, había que entregarlo, pero fue una cosa muy a lo Pilatos, me estoy lavando la mano de esto y ahora qué hago, ¿no? Y creo que ahora se está asumiendo como un rumbo correcto que, claro, deben crujir todos los huesos de la estructura que está tomando esta decisión, porque no es fácil de tomar. Mauricio. Y yo creo que la mano viene muy complicada la situación de Venezuela, y además cada vez que habla este hombre con una capacidad de dislates tremenda, no contribuye ni para la situación interna de Venezuela, que es asunto suyo, pero la situación de América y el Mercosur sí, porque nos toca. Este hombre la postura Maduro, claro. La postura que adoptó Uruguay yo pienso que es correcta, porque si no quedaba solamente en manos del Uruguay el haber descalificado a Venezuela mientras los otros organismos adherían o no adherían. Hay un reglamento, Uruguay lo cumple y ahora entra a negociar a ver cómo se zanja ese problema. Lo que pasa es que todo el panorama es bastante complejo, y dentro de los aportes que se hacen desde el exterior al equilibrio de la situación en Venezuela, hay más de una postura. A mí me resulta muy sensata la que encabezó Rodríguez Zapatero con los presidentes, que buscó una manera de establecer un relacionamiento entre, sobre todo, el sector de Capriles en Venezuela y el gobierno de Maduro. Creo que lo que fundamentalmente intentan evitar es que esto se vaya de las manos y se convierta en una gran guerra civil. Digamos, simultáneamente viene de reunirse con Santos, resuelven el tema de la frontera. Es una situación explosiva. Y esto del referéndum es un factor crítico, ¿no? La fecha en que se hace o no se hace pero digamos, es determinante. No se puede modificar desde afuera, es desde adentro, y están dando una batalla política. Esperemos que no se vaya de los cauces de la batalla política, porque acordate que la presión que hubo dentro posibilitó que se hiciera, que no se iba a hacer. Que se hiciera antes las elecciones parlamentarias, que no se iban a hacer. Es decir, esas dos cosas se hicieron, y ahora se está peleando en esta. Digamos, para el Mercosur es complicado, pero es complicado también porque el destino de Brasil, que está participando en las Olimpiadas, con un gobierno que no es el gobierno, y con dirigentes hasta de Estados Unidos como Sanders, que piden lo que es más sensato para que haya un gobierno legitimado, elecciones en el Brasil. Sí, también Brasil está con su propio tinglado resbaladizo. Todavía no habló Juan, pero Ana quiere agregar algo. Brevísimo, ratificando lo que
acaba de decir el ruso. Y es que en esa carta, porque claro, uno en aras de sacar lo más importante dice, la carta la firman 15 países miembros y en la carta dice tal cosa. Pero hay dos cosas que parecen formales, pero creo que son de esencia y no de forma. Dice, llamamos al diálogo, un diálogo directo o con mediadores, o sea, la situación es tan explosiva que requiere mediadores, y pedimos por favor que se respeten las formas pacíficas de dialogar. Me parece que la situación está directamente pintada con esas dos frases. Ahora sí, Juan. No, yo creo que es un reclamo justo lo que se está haciendo frente a las chicanas dilatorias de Maduro, ¿no? Que es impresentable, totalmente impresentable. Y que es hora de que finalice la farsa del socialismo del siglo XXI, ¿no? En cuanto a lo de democracia autoritaria, que es otra de las maneras de llamarle al socialismo del siglo XXI, creo que también se le podría hacer al revés y llamarlo fascismo democrático. Estuvo original, Juan. Pero estuvo original y crudo, además, ¿no? Muy bien, pero es cierto lo que dice. Son neologismos, cosas que se inventan para tratar de describir cosas que, pero nosotros sabemos, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Y estas mediaciones, Mauricio, que tú mencionás y que muchas veces nosotros hemos tratado, porque parece lo más lógico que vengan mediadores y que traten de buscar una solución que sea aceptable para las dos partes. Pero ¿cuántas mediaciones hemos tenido ya en Venezuela? ¿Se acuerdan de la primera con los cancilleres de Bolivia, Colombia, no me acuerdo quién más? Y bajo los auspicios de la Santa Sede, pero que el Papa no envió a una persona de gran nivel, dejó al nuncio apostólico ahí, que ya muestra que el Vaticano tiene un servicio de inteligencia mejor que el de los países de la región, porque no se la jugó. No te entendí. A ver. En aquella primera mediación era bajo los auspicios de la Santa Sede, y fueron el canciller de Brasil, ¿qué será? Hace 2 años, 3 años. Sin embargo, no se puede hacer otra que hubo un diálogo con la oposición. Hubo un diálogo con la oposición que fue incluso televisado. Ese diálogo era bajo los auspicios el mediador por excelencia era la Santa Sede. Pero la Santa Sede no envió ninguna persona especial, no envió su canciller para darle prestigio a ese diálogo. Le pidió al nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano en el país. ¿Qué interpretación hace de eso? Y bueno, que yo creo que la Santa Sede sabía perfectamente bien que no había ninguna voluntad de salir adelante y de dialogar. Y después de eso hemos tenido más mediaciones. Ahora está Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y el panameño Torrijos. No va a tener ningún resultado, porque este hombre no es un hombre de diálogo. En cuanto se le dice algo que a él no le cae bien, sale con unos epítetos que son totalmente descalificantes. Para ningún primer mandatario puede referirse a otros primeros mandatarios, del cual forma parte, que sean del Mercosur o no, de esa forma. Este hombre está totalmente fuera de lugar. Pero no hay otra alternativa. Más cerca del micrófono. Pero no hay otra alternativa. La otra alternativa es que estalle una guerra civil. Si no funcionó esa mediación, digamos, fue rebotada la de Felipe González y otra gente, Felipe fue rebotada. También. Y bueno, pero ahora está en grano y se aceptó y se reunieron y por lo menos facilita de que las cosas no se vayan de madre. Quiere decir que además un hombre con tu experiencia y tu sabiduría sabe que para una situación así, lo único que queda es era la que se viene ahora, después que dijo era la sabiduría. Es la mediación. No, pero sí, tiene que seguir la mediación y hay que seguir insistiendo. No me gusta la palabra presionar en este caso, sabiendo que este hombre habla como habla y tiene una canciller que habla como habla. Y uno espera que reaparezca el pajarito. Está bien, pero Mauricio, un hombre con tu experiencia y tu sabiduría sabe que en las negociaciones hay momentos en que vos decís, acá me pongo firme, porque acá hay cuestiones de principio en las cuales yo no puedo hacer. En las negociaciones uno se pone firme si tiene además una estructura de fuerza atrás. Ahora los que van a negociar no van con una estructura de fuerza. Pero Mauricio, pero si todos los países de América Latina le dicen, con excepción de los del socialismo del siglo XXI, le dicen a Maduro, dale viejo, ya está, terminó, no la sigas, vamos a que el pueblo decida qué tipo de gobierno quiere tener después de estos años penibles que han pasado. Eso, los países tienen que estar firmes en eso, es decir, viejo, que decida el pueblo.
y ponerse firme y no dar marcha atrás y no dejar estos espacios como se han dejado ahora, que yo creo que lo único que hacen es permitirle a Maduro seguir con ese juego. Yo creo que tenemos que estar firmes. Quiera Dios que tus palabras lleguen a sus oídos. Bueno, capaz que llegan. Bueno, yo creo que lo que sucede es que el diálogo tiene relación con los aparatos y con las masas, a veces y a veces no. Y lo que Maduro está demostrando es que cuanto menos respaldo tiene, más fuerte se pone, y ha apelado directamente al ejército. Hablar de democracia en esas condiciones me parece bastante disparatado. A esta altura es un señor que dialoga solo consigo mismo y con el pajarito, que cada vez se parece más extrañamente a un carancho. Sí. De los mensajes de los oyentes elijo este sobre el final. Diego señala: estoy lejísimo de Maduro, pero no le carguemos además los males del Mercosur. Mucho antes de que apareciera él, e incluso antes de Chávez, el Mercosur ya estaba deshilachado. Todos los países han oscilado según los gobiernos de turno. Totalmente de acuerdo. Sí. Es verdad. Sí, no, el yo Mercosur es un recuerdo desastre. una cosa, digo, Nadie le echa la culpa a Maduro del No, Mercosur. no. Lo que sí le echamos la culpa es que entró por la ventana y entró mal. que es un problema entre naciones y no entre ideologías, porque cuando nos cortaron 4 años el puente y nosotros quisimos que el Mercosur hiciera valer los derechos de libre tránsito, Brasil y los otros países dijeron que era una cuestión bilateral entre Argentina y Uruguay. Sí, que Por eso Mercosur nunca debe politizarse las estructuras. No, porque más que el Porque Mercosur la sea un política es mamarracho, de no momento y las justifica Maduro. estructuras y las instituciones se supone que son más Yo longevas. no creo que apelan a otras bueno, cosas. No importa. ¿Qué ibas a decir? No, que no. Yo creo que es un problema entre naciones, entre diferencias. Ahí la ideología es fluctuante, no hay una cuestión de ideología determinante en toda esta historia. Creo que lo que hay es que Venezuela está prendida del ejército y de una red social y no quieren largar la esponja. Entonces, mientras sea un problema de ellos, que sea un problema de ellos. Ahora está golpeando al Mercosur en un momento en que el Mercosur está bastante mal parado, sobre todo por lo de Brasil, que es la potencia, la gran potencia del Mercosur. Ya volvemos con otros temas.